Buen día, bienvenidos nuevamente a la serie Acciones de Gobierno ante el COVID-19. Durante prácticamente toda la pandemia, en Alcaldes de México, hemos ido por cada estado y región del país preguntando a presidentes municipales, alcaldes de la Ciudad de México y gobernadores cómo está impactando la emergencia sanitaria por COVID-19 en sus localidades. Hemos ido conociendo también las medidas y estrategias que se están implementando en la reapertura de actividades, así como los retos que municipios y estados están enfrentando entre dos prioridades. Por un lado, la reactivación de la economía y por otro, contener en lo posible los contagios de SARS-CoV-2. Poco a poco veremos cómo avanza esta estrategia, pero mientras vamos a repasar uno de los sectores que ha sido más afectado por la pandemia, el turismo. David, con la reapertura gradual, ¿cómo va el turismo? ¿Cómo se prevé que llegue al final del año esta actividad? Gracias, Norma. Pues efectivamente el turismo fue una de las actividades más que recibió los impactos más negativos de esta pandemia. Podríamos decir que es la actividad más ilustrativa de cómo la crisis económica desatada por esta pandemia, pero además todo lo que conllevó las actividades de restricción, esta actividad es la que mejor nos permite observar cómo fue este impacto. De acuerdo con la Sectur, en 2019 llegaron a México por vía aérea 10.511.000 viajeros de Estados Unidos. Esta cifra de turistas estadounidenses representa el 55% de los turistas internacionales, es decir, son más bueno, en ese momento eran más los turistas que llegaban aquí al país. Estos visitantes, estos 10.511.000 viajeros, dejaron en 2019 una derrama económica de 10.526 millones de dólares. En contraste, de enero a agosto de 2020, llegaron a México solo 3.059.000 visitantes de ese país. Esto significó una disminución de 58.7%, casi 60%, en comparación con el mismo periodo de 2019. Y de acuerdo con las proyecciones que realiza la misma Sectur, en las que se toman en cuenta varios factores como la misma afectación de la pandemia, el color del semáforo sanitario y el nivel de alerta que ese país, que Estados Unidos, pudiera hacer hacia diversos destinos de México. Tomando en cuenta esos factores, se estima que al cierre de 2020 habrán llegado 5.180.000 turistas estadounidenses, es decir, 50% menos que en 2019. Y la derrama económica sería de 5.353 millones de dólares, también prácticamente 50% menos que lo que dejó en 2019. Eso por lo que respecta, para ejemplificar, el turismo internacional que llega al país, pero dentro del turismo nacional, aunque uno pudiera pensar que la afectación no va a ser tan grande, pues se observan cifras similares, te comento. En general, en 2019 se registró la llegada de 102.586.000 turistas nacionales a centros de hospedaje. Esto representó una ocupación hotelera del 58%, con un gasto de 211.327 millones de pesos en hoteles. Esa fue la derrama de los viajeros nacionales. Para 2020 se espera que sean 58.879.000 turistas los que se alojen en algún centro de hospedaje. Esto representaría 27.1% de ocupación y un gasto en hoteles de 112.898 millones de pesos. ¿En qué se traducen estas cifras? En que el turismo nacional, en el turismo nacional también estaremos viendo una disminución del 50%, tanto en la llegada de visitantes como en la derrama económica. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esto? Que el efecto de la pandemia, pues, golpea al turismo. Las restricciones sabemos todos que implican una barrera para poder movilizarse, al menos para poder movilizarse como se hacía antes de la pandemia, para poder viajar a algún destino con toda la tranquilidad, sin problema, y esto evidentemente pues merma la actividad en el sector. Y bueno, esa es la previsión en un panorama muy general de cómo podría ser la afectación.
esta pandemia, esta epidemia más bien en el país, es justamente la movilidad. Ese es el principal factor que incrementa el riesgo entre la población, y existen dos variables en la movilidad de la población que incrementan la probabilidad de que crezca la epidemia. La primera es el número de personas en un espacio cerrado, como el transporte público, los centros comerciales, los cines o espacios de trabajo, y la movilidad que tengan esas personas. Es decir, si es mayor su movilidad, es más alta la probabilidad de contagio. El segundo factor es el desplazamiento en su zona habitual, donde la probabilidad de contagiar es menor. Por eso existe mayor riesgo, justamente hablando de las zonas turísticas, cuando llegan más personas de fuera, cuando se abren las actividades hacia el exterior, obviamente existe un mayor riesgo de que los contagios se incrementen. Por eso el necesario cuidado entre las autoridades para tener un mayor control en cuanto a esta reapertura de actividades. La cantidad de municipios con casos activos ha ido en descenso, a pesar de que los municipios con al menos un caso activo sigue creciendo. Es decir, la epidemia se sigue extendiendo a todos los municipios del país, pero hay menos municipios con casos activos. Por lo general oscila cada semana entre los 1,200, 1,100 casos. Incluso la semana pasada estuvo por debajo de los 1,000 municipios con casos activos. La mayoría de estos municipios con casos activos en los últimos 14 días, es decir, que los síntomas de las personas contagiadas iniciaron en los últimos 14 días, permanecen en los estados que ya hemos mencionado con alto riesgo, es decir, de la región centro al norte del país. Tenemos, por ejemplo, que los municipios al día de hoy con más casos activos son Querétaro, Durango, Monterrey. También se encuentran las alcaldías de la Ciudad de México, como Álvaro Obregón, y Tlalpan, y también las ciudades de San Luis Potosí, Aguascalientes, Torreón y Guadalajara. Son hasta este momento los municipios con más casos activos que se pueden ubicar en los últimos 14 días. Veíamos que nos decías que efectivamente cada vez hay más municipios que registran o que han reportado al menos un caso de contagio, pero por otro lado son menos los municipios que reportan que aún en los que aún prevalecen casos activos, y por otro lado vemos también el fallecimiento de alcaldes. Tenemos por ahí un mapa, unas estadísticas que nos muestran cómo ha sido este comportamiento. Cuéntanos ahí un poco, Isaías, este panorama. Sí, justamente como lo muestra el mapa, hasta el 5 de noviembre pasado había 131 alcaldes confirmados que reportaron un contagio, y 12 gobernadores que han dado positivo a COVID. En cuanto a las entidades, pues vemos también estos casos de contagio, sobre todo en los ediles que pertenecen a grupos de riesgo. Ediles, sobre todo en su mayoría, ediles que han tenido, bueno, que ya están, que son mayores de edad, que tienen algunas comorbilidades, y sobre todo en entidades que también podemos, o más bien en municipios que podemos ubicar, que no tienen un fácil acceso a servicios
de salud. Entonces, esto también refleja, es un reflejo, una muestra de lo que también pueden padecer estos municipios que no tienen ese acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, Oaxaca ya cuenta con 8 decesos y la mayoría son municipios rurales, cuyos presidentes municipales también presentaban alguna comorbilidad o ya tenían una edad avanzada. Sí, es un gran avance el hecho de que la vacuna de Pfizer haya demostrado un 90% de efectividad hasta el momento. Sabemos que los ensayos de su fase 3 siguen y muy probablemente este porcentaje se vaya a incrementar. Y es una muy buena noticia, pero hay que tener claro una cosa. Este virus es nuevo, y esto ya se ha dicho muchas veces, pero ¿qué implica que este virus sea nuevo? Pues que el conocimiento se está generando en tiempo real y las soluciones se están generando en tiempo real. Entonces, para este diciembre vamos a tener apenas el primer año con este virus. Y es un tiempo muy corto para conocer cuáles son los alcances, cuál es la verdadera gravedad de este virus, cómo cambia, cómo evoluciona, en fin. Y en cuanto a la vacuna, lo mismo. Tenemos una vacuna si es que a finales de este año, si es que para diciembre la Organización Mundial de la Salud autoriza su uso de emergencia y los países empiezan a autorizar su uso dentro de ellos, pues prácticamente va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que tengamos una vacuna en menos de un año. El panorama de que la vacuna y la crisis va a continuar por lo menos durante los siguientes 2 años, como comentaba David, haciendo este cálculo arbitrario, pues mínimo tenemos este tiempo en el que vamos a convivir y no podemos seguir confiando en soluciones o en estrategias de emergencia que vean a corto plazo, sino tenemos que, y las autoridades más bien tienen que implementar y comenzar a ver medidas a largo plazo e incluso de reorganizar sus territorios, reorganizar sus ciudades en un afán de completar estrategias a largo plazo que puedan permanecer en el tiempo y no solo para combatir o hacer frente y estar preparados para esta pandemia, sino para algunas pandemias que también sabemos que en el futuro vamos a enfrentar, y para estar preparados para ello hay que estar poniendo la vista en la academia, en lo que están diseñando algunos think tank dedicados a la reorganización de las urbes, de los territorios. Y también los invito a que el próximo viernes nos acompañen en este mismo espacio a otra emisión de la serie Elecciones México. Los espero el viernes a las 9:30 de la mañana para hablar de las elecciones intermedias que tendrán lugar en junio de 2021, estas históricas elecciones intermedias que tendremos. Nos acompañará Gerardo Vargas Landero, empresario de Sinaloa, con quien conversaremos sobre el entorno del Estado rumbo a las elecciones 2021. Por hoy ha sido todo. Recuerde, si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Nos vemos el viernes.